Mateo abrió la puerta con una sonrisa y extendió las manos hacia el platón de tamales que traía. Carmen te manda saludos, dijo. Tenía reservado un día en el balneario. Dijo que el vapor podría ayudarle con su migraña. Asentí entrando a la casa. El aroma de chiles rellenos flotaba desde la cocina. La mesa ya estaba puesta con velas encendidas y copas relucientes. Mateo siempre se esmeraba más cuando Carmen no estaba, y yo valoraba el silencio entre nosotros. Sin charlas forzadas, sin sonrisas tensas. Nos sentamos a comer solo nosotros dos. No era raro, Carmen viajaba mucho, y cuando se quedaba prefería descansar. Esa noche había elegido el balneario en lugar de la cena, y Mateo llenaba el silencio con pláticas relajadas sobre el trabajo, el clima, el nuevo perrito del vecino. Estaba a la mitad de mi sopa de tortilla cuando mi celular vibró sobre la mesa. Miré la pantalla. Rosaura. Qué extraño. Nunca me hablaba en las noches. Perdón, murmuré levantándome y contestando en voz baja desde el pasillo. Señora Amalia, su voz apenas se escuchaba. Sí, Rosaura. ¿Qué pasa? ¿Alguien más tiene tus llaves? Parpadeé. No. Solo tú y Mateo por si hay una emergencia. Hay una mujer, susurró. Acaba de llegar. Traía una llave. Pensé que habías contratado a alguien más. Entró por la puerta trasera como si fuera su casa. Lleva guantes. Se me hizo un nudo en el estómago. Que no tocó el timbre, solo abrió la puerta. La vi por la ventana de la cocina cuando vine a dejar el fertilizante para las plantas como me pediste. No quise enfrentarla, no podía respirar. Rosaura, aléjate de la casa, ahora mismo. Por favor, voy a llamar a la policía. Mateo levantó la vista cuando regresé a la mesa pálida y rígida. ¿Todo bien? No, dije tomando mi bolsa. Tengo que irme. Sin decir más salí por la puerta con las llaves temblando en mi mano, dejando la sopa humeante atrás. Para cuando doblé hacia mi calle, ya estaba marcando al 911. La calle estaba demasiado tranquila cuando llegué. Las luces de los porches brillaban tras las cortinas cerradas y el mundo afuera parecía intacto. Mi casa estaba quieta, con todas las ventanas oscuras, tal como la había dejado. La policía llegó minutos después de mi llamada. 2 oficiales recorrieron las habitaciones con linternas y pasos suaves entrenados. Rosaura esperaba al otro lado de la calle con los brazos cruzados y los ojos llenos de preocupación. No se fue hasta que le di un pequeño asentimiento de agradecimiento. No hay señales de entrada forzada, dijo uno de los oficiales. Las cerraduras están intactas. No parece que se hayan llevado nada evidente. No discutí, pero tampoco estuve de acuerdo. Cuando se fueron, entré despacio. El aire se sentía más pesado de lo normal. Mi mano dudó cerca del interruptor antes de encender la luz. El pasillo parecía en orden, también la sala, pero algo en mí se preparó para un golpe como si ya supiera lo que venía. Los cajones de la cocina estaban entreabiertos, no revueltos, solo lo suficiente para mostrar que alguien había estado buscando. La puerta de la despensa no estaba bien cerrada. El closet del cuarto de huéspedes estaba abierto, con las perchas desordenadas. Luego llegué al estudio de Javier. No había tocado esa habitación en meses. Todavía olía ligeramente a su loción. Sus libros seguían alineados en los estantes en el mismo orden cuidadoso. El cajón del escritorio, siempre cerrado con llave, ahora estaba entreabierto. Unos papeles se habían derramado sobre la alfombra. Me arrodillé y tomé uno. Era una carta. Una de esas que Javier escribía a mano antes de que su enfermedad lo impidiera. La había escrito en la primavera de 1987. Reconocí la tinta, la inclinación de su firma. Quien estuvo aquí no solo pasó por la casa. Se quedó, buscó. Nada estaba roto, nada destruido. Y aún así, el espacio ya no se sentía mío. Como si el aire dentro de estas paredes
hubiera sido reordenado, reescrito sin mi permiso. Cerré la puerta del estudio con suavidad y me recargué en el marco, escuchando el silencio de la casa. Entonces noté que la caja de joyas en el tocador de mi recámara había desaparecido. Recorrí la casa despacio, habitación por habitación, cajón por cajón, sin tocar nada al principio. La televisión seguía bajo la ventana. Mi laptop estaba conectada en el escritorio de la cocina. Un sobre con algo de dinero que guardaba en el congelador intacto. Incluso los aretes de perlas en el cajón del baño guardados en su bolsita de viaje no habían sido tocados. Casi parecía un montaje, como si alguien quisiera que pensara que no había pasado nada. Pero cuando llegué a mi recámara lo supe. La caja de joyas que siempre estaba en el tocador, pequeña, forrada de terciopelo azul claro, ya no estaba. No valía mucho en dinero, pero dentro había cosas que nadie más buscaría: el broche de mi madre, un relicario con la foto de mi hijo de bebé, el reloj que Javier usó el día de nuestra boda. Revisé el cajón debajo. Las cartas dobladas, amarillentas, atadas con un listón delgado, también habían desaparecido. Me senté en la orilla de la cama tratando de no llorar. No vinieron por cosas, vinieron por mi historia. 10 minutos después, Mateo llegó al estacionamiento. Entró con cuidado. «Mamá, ¿estás bien?», asentí aunque no lo estaba. «Dijeron que no se llevaron nada». «No del todo», dije en voz baja. «La caja de joyas se fue. Algunas cartas. El reloj de Javier». Miró a su alrededor. «Pero todo lo demás, la tele, la compu, hasta tu caja de anillos, siguen aquí, ¿sí?». Se encogió de hombros. «Entonces tal vez no fue un robo de verdad. Podría ser un vecino confundido. O alguien buscando algo rápido de vender». No dije. No tocaron nada de valor. Solo lo que importaba. Dudó. «Qué raro». Raro no le hacía justicia. Lo acompañé a la puerta. Me abrazó fuerte y dijo que pasaría mañana. Cerré la puerta con suavidad tras él y puse los 2 cerrojos. De vuelta en mi recámara, me paré frente al espacio vacío en el tocador. Alguien había metido la mano en el rincón más silencioso de mi vida y se llevó lo que ni siquiera deberían saber que existía. A la mañana siguiente, Rosaura regresó con sábanas limpias y una mirada de susto en los ojos. Rosaura llegó temprano como prometió. No se acercó a la puerta trasera hasta que le aseguré 2 veces que la policía ya había revisado todo. Trajo sábanas limpias y un frasco de su mermelada de durazno casera, del tipo que siempre dejaba en mi encimera como una ofrenda silenciosa. Mientras tomábamos té, le pedí que describiera otra vez lo que vio. «Era una mujer», dijo con firmeza con los dedos alrededor de la taza. Tenía el cabello oscuro recogido. No tocó el timbre. No dudó. Solo giró la llave y entró. «¿Estás segura de que estaba sola?». No vi a nadie más. Y no estaba nerviosa. Se movía como si ya lo hubiera hecho antes. Sus palabras se quedaron conmigo mucho después de que se fue. Esa confianza silenciosa. La forma en que los cajones habían sido revisados, pero no desordenados. Quien entró no estaba adivinando, sabía exactamente a dónde ir. Y no podía dejar de pensar en Carmen. Hace unos meses, ella había hecho un comentario mientras estábamos en la cocina, algo sobre contactos de emergencia y saber dónde encontrar documentos importantes. «Por si pasa algo», dijo con una sonrisa suave, limpiando migajas de la encimera. En ese momento me pareció considerado. Ahora no estaba tan segura. Mateo pasó esa tarde con un cerrojo nuevo. «Más seguridad», dijo sacando herramientas y fingiendo no ver la tensión en mis ojos. Habló del robo como si ya fuera cosa del pasado. No mencionó la caja de joyas ni el reloj. Y no preguntó cómo estaba durmiendo. Tal vez no quería saber la respuesta. «¿Le conté a Carmen lo que pasó?», dijo mientras atornillaba el cerrojo. Estaba en shock.
Dijo que probablemente fue algún vagabundo de paso. Asentí, aunque su ausencia decía más que cualquier shock que ella pudiera fingir. No llamó, no mandó mensaje, no ofreció venir. Cuando Mateo se fue, me quedé detrás de la puerta cerrada, escuchando su coche alejarse. La casa crujió a mi alrededor, cargando el peso de algo que ninguno de los dos quería nombrar. A la mañana siguiente, el sobre estaba esperándome en el buzón. No esperaba nada esa mañana, ni entregas ni notas. Solo el ritmo tranquilo del café y las tostadas como siempre, después de que Rosaura se iba. Abrí la puerta principal para regar la maceta junto a las escaleras y casi no lo vi, un sobre escondido bajo la orilla del tapete, como si alguien hubiera esperado que no lo notara de inmediato. Lo llevé adentro con manos temblorosas y me senté en la mesa de la cocina antes de abrirlo. El papel era grueso, caro. Sentí la forma de algo duro dentro. No respiré hasta que lo desdoblé. El reloj de Javier cayó en mi palma. La misma correa de cuero gastada. El pequeño rasguño en el cristal. No lo había visto desde el robo. Y ahora estaba aquí devuelto, como una especie de ofrenda retorcida, debajo una fotografía. Era brillante reciente. Carmen estaba en lo que parecía una fiesta bien iluminada, con una copa en la mano, la sonrisa amplia y ensayada. Llevaba un vestido azul oscuro y el broche de mi madre, el que pensé que ella nunca había visto. Brillaba justo debajo de su clavícula como si le perteneciera. El pecho se me apretó. No me moví por un largo rato. Miré la foto hasta que los bordes se arrugaron bajo mis dedos. Ya no era una suposición, no era una sospecha, era prueba. Carmen había estado en mi casa. Carmen había tomado lo que no era suyo. Y ahora alguien tal vez, ella tal vez, no había devuelto una parte justo lo suficiente para asegurarse de que entendiera quién estaba detrás. Coloqué la foto junto al reloj y los miré como si pudieran hablar si esperaba lo suficiente. No había explicación ni disculpa, solo silencio y certeza. La tetera empezó a silbar en la estufa, pero no me levanté a apagarla. Esa tarde manejé a la casa de Mateo con el sobre en el asiento del copiloto. Mateo abrió la puerta con una sonrisa, pero se desvaneció al ver mi cara. No esperé a charlar. Pasé junto a él y puse el sobre en la encimera de la cocina, como si pesara 100 kilos. «Necesito que veas algo», dije. Dudó antes de abrirlo sus ojos, pasando del reloj a la fotografía. Sus dedos se detuvieron en la imagen sosteniéndola más de lo necesario. «¿De dónde sacaste esto?», estaba en mi buzón esta mañana. «Sin dirección de remitente, solo eso». Estudió la foto otra vez. Luego soltó un suspiro corto. «Esto podría ser de hace años». «Tal vez ni siquiera es tu broche». «Lo es. Aun si lo fuera», exhaló lentamente midiendo sus palabras. «No sabes cuándo tomaron esta foto. Podría haber sido un regalo o prestado, o mamá, esto pudo haber sido editado. Estas cosas pasan». No respondí. Lo observé buscar explicaciones que no lo obligaran a mirar de cerca. Puso el reloj con cuidado, como si manejara algo frágil. «Has pasado por mucho últimamente. Tal vez alguien quiere ponerte nerviosa. Hay gente que aprovecha cuando saben que alguien está vulnerable». «No estoy vulnerable, Mateo. No quise decirlo así». «Lo dijiste exactamente así». Me miró, entonces de verdad, y vi algo destellar, preocupación, tal vez incluso culpa, pero pasó demasiado rápido. Ya estaba volviendo a la comodidad, a la razón. «Solo pienso que necesitas descansar, tal vez alejarte de todo esto unos días». Las palabras cayeron frías. Asentí porque era más fácil que discutir. Pero algo en mí se aquietó. Si no podía o no quería ver lo que tenía enfrente, entonces debía dejar de pedirle que lo viera. Tomé el sobre, doblé la foto dentro y guardé el reloj en mi bolsa. «No lo volveré a mencionar», dije, y no lo hice. No con él,
Esa noche me senté en la mesa de la cocina mucho después de que el sol se pusiera mirando la foto y planeando qué hacer después. Manejé a la ferretería temprano al día siguiente. 2 cámaras pequeñas discretas activadas por movimiento con almacenamiento en la nube. Vi el tutorial 2 veces antes de instalarlas, una escondida cerca de la lámpara del pasillo, la otra en lo alto del librero de la sala, ambas apuntando a los lugares que importaban. Los lugares a los que alguien regresaría si pensara que no estoy mirando. No se lo conté a Mateo, no se lo conté a Rosaura. 3 días después llamé a Carmen. Contestó al segundo timbre, con voz brillante y dulce como siempre. La invité a tomar un café. Hizo una pausa apenas perceptible y luego dijo: «Claro, suena encantador». Preparé pan de elote y saqué la vajilla buena. Las cámaras estaban grabando antes de que siquiera tocara la puerta. Carmen llegó con un vestido rosa suave y demasiado perfume. Trajo un pequeño ramo de flores del súper y me llamó mamá, con una sonrisa que no llegó a sus ojos. Nos sentamos en el rincón soleado de la cocina tomando café y la dejé hablar. Preguntó cómo estaba durmiendo. Dije que no muy bien. Preguntó si la policía había encontrado algo. Le dije que no había pistas. Entonces me incliné y lo dije con naturalidad, como si no importara. Qué tontería, pero últimamente ando muy distraída. Anoche me fui a dormir y dejé la puerta trasera, sin seguro. ¿Te imaginas? Rió ligeramente. Deberías tener más cuidado. Lo sé. A veces ni siquiera pongo la alarma. Tomó un sorbo de su café y no dijo nada, pero vi cómo sus dedos se apretaron un poco alrededor de la taza, cómo sus ojos no parpadearon por un segundo de más. Cuando se fue, me abrazó fuerte. «Avísame si necesitas algo», dijo retrocediendo con una sonrisa. Asentí, le agradecí las flores y cerré la puerta tras ella. Esa noche ajusté las cámaras 1 centímetro más abajo por si acaso. 2 noches después, esperé hasta justo después de las 7 para hacer la llamada. Puse a Mateo en altavoz y mantuve la voz ligera. «Voy a casa de Julieta para la cena del Día de Muertos», dije lo bastante alto para que cada palabra resonara. «Probablemente no regrese hasta tarde». Mateo apenas lo registró. «Suena bien. Salúdala de mi parte». Colgué, me puse el abrigo y dejé la luz del porche apagada. Estacioné a 2 casas de distancia con el motor apagado y el celular en silencio. La calle estaba tranquila, luces de porches brillando, ventanas iluminadas con las rutinas de la noche. Me quedé en la oscuridad, con la respiración contenida, observando mi puerta principal como si pudiera respirar. A las 9:37 p.m. pasó. La luz del porche parpadeó. Una figura salió del patio lateral con capucha, guantes, puestos linterna en mano. Sin dudar. Caminó directo a la puerta, usó una llave y entró como si viviera ahí. No me moví. Toqué la cámara de mi celular, presioné grabar y lo mantuve bajo en mi regazo. Adentro la sala se iluminó brevemente. La cámara del pasillo estaría grabando ahora, capturando cada paso. Imaginé el cajón, la caja perdida, los papeles que nadie más debería saber que existían. No deambuló, no buscó. Fue directo al mismo pasillo, al mismo lugar donde estaban mis cartas, y se arrodilló. Desde el coche vi su silueta contra la cortina lejana. Tranquila, eficiente, como si lo hubiera hecho antes. Se levantó, revisó algo en su bolsillo y luego se dirigió a la recámara. Mi pecho seguía apretado, pero mis manos estaban firmes. Dejé que la cámara grabara. La dejé quedarse. La dejé creer que yo estaba en otro lugar otra vez. Cuando finalmente salió 20 minutos después, cerró la puerta con llave. No salí. Solo me quedé en la oscuridad por un largo rato, viendo mi casa quedarse quieta. A la mañana siguiente, descargué el video en una memoria USB y preparé la mesa con la vajilla buena. Pasé la tarde preparando todo exactamente como antes.
pollo al horno con romero y limón, el favorito de Mateo, una ensalada ligera, un pay de frutas para el postre, las servilletas buenas, los vasos altos, el vino que Carmen siempre fingía disfrutar. Llegaron justo después de las 6. Carmen entró primero con los brazos abiertos, todas sonrisas cálidas y alegría brillante. «Huele increíble», cantó. Mateo la siguió más callado, distraído. Comimos como cualquier otra noche superficial educados. Carmen elogió el sazón. Mateo preguntó por Rosaura. Nadie mencionó el robo. Era como si todos intentáramos quedarnos en una versión de la noche que no hubiera sido tocada por lo que vino antes. Después del postre, Carmen se recargó en su silla y dio un golpecito a su copa de vino. ¿Sabes? Estaba pensando, este lugar podría usar algunos cambios pequeños. ¿Cortinas nuevas? Tal vez pintar, sonreí. De hecho, tengo algo nuevo que quiero mostrarles. Me levanté y caminé hacia el televisor, con el control remoto ya en la mano. Un clic y la pantalla se encendió. Ahí estaba ella. Carmen en mi casa. La luz del pasillo iluminó su mejilla mientras entraba. Llevaba guantes, sostenía una linterna. Se movía con propósito directo al cajón, claro como el día. La habitación se quedó en silencio. La voz de Carmen rompió la quietud primero. «Eso no soy yo». Rió, pero nadie la acompañó. «Está editado. O espera, tal vez es alguien que se parece a Mateo», no había hablado. Miró la pantalla, luego a ella, luego a mí. «Vete», dijo en voz baja. Carmen parpadeó. «Mateo ahora». Ella miró entre nosotros como buscando una puerta que no estaba a la vista. Luego tomó su bolsa y salió sin decir otra palabra. No la seguí. Caminé a la cocina y comencé a enjuagar los platos. Mateo se quedó en la mesa en silencio, con el rostro pálido. Más tarde me ayudó a guardar los vasos. No volvimos a hablar del video, pero esa noche, por primera vez en semanas, dormí con la puerta de mi recámara abierta. La casa se siente diferente ahora. No intacta nunca, volverá a serlo, pero más tranquila de una forma que ya no me aprieta el pecho. Mateo ha estado viniendo más. No siempre se queda mucho. A veces solo aparece con comida para llevar y se sienta conmigo en la sala, sin necesidad de platicar. Otras veces trae herramientas reparando el marco de la puerta trasera, cambiando la cerradura del cajón del estudio sin que se lo pida. No ha mencionado a Carmen y yo tampoco. Su ausencia está entre nosotros, no pesada, solo presente. Como un cuadro que quitaron de la pared, no está ahí, pero el contorno permanece. Los vecinos saben, o al menos lo sospechan. Lo siento en cómo miran hacia la casa cuando estoy podando los arbustos. Algunos saludan un poco más ahora. Unos pocos han pasado con tamales o flores, como si el duelo tuviera muchas formas y ofrecieran consuelo sin hacer preguntas. No se presentaron denuncias, nunca las necesité. Lo que perdí no se puede listar en formularios ni valuado por un seguro. Esta mañana regué el jardín trasero, el que Javier plantó hace años cuando sus rodillas aún le permitían cavar en la tierra. Los lirios están retrasados esta temporada, pero ya vienen, despacio, constantes. Me arrodillé para aflojar la tierra alrededor de las raíces y sentí el calor del sol presionando suavemente mis hombros. Me recordó que no todo lo que se lleva necesita ser reemplazado. Algunas cosas, como la confianza, no regresan de la misma forma, pero otras, como la calma, el aire, la quietud, esas vuelven, con el tiempo, cuando dejas de contener el aliento por ellas. Me quedé ahí, más de lo usual, con las manos en la tierra, escuchando la brisa moverse entre las tablas de la cerca, sin crujidos dentro de la casa, sin sombras en la ventana, solo yo, y lo que queda, y lo que sigue siendo mío.